Bueno, y llegamos al último módulo, ¿sí? Llegamos al módulo final, el diagnóstico clínico. Te avisé que en menos de una hora te iba a dar un paseo, pero que te iba a ser sumamente útil. Y créeme que así va a ser. Ya vimos entonces mito versus realidad, hablamos del dolor miofacial y hablamos de las 4 leyes del dolor miofacial, que son las que nos van a dar la base para que ahora apliques este conocimiento para hacer un diagnóstico y un pronóstico preciso, ¿sí? Así que vamos por ello. Entonces, haremos nuestro diagnóstico. No, bueno, ¿todavía estás así? No, créeme que en este último módulo vamos a incorporar todo el material y toda la información que te vine dando. Quédate tranquila, quédate tranquila. Entonces, veremos, te quiero hacer algunas consideraciones especiales, empezando este pequeño repaso, porque te voy a dar conceptos nuevos en este ratito, pero en realidad estamos haciendo ahora toda una decantación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, también quiero que entiendas esto, quiero que estés seguro, segura de lo que vas a empezar y cómo vas a empezar a interpretar el dolor musculoesquelético de tus consultantes. El 70% de las hernias son asintomáticas, ya lo hemos visto. No solo lo hemos visto, te voy a dejar información, bibliografía, investigaciones sobre todo esto que hemos estado hablando, ¿eh? No es porque para que veas realmente que esto tiene un aval científico importantísimo y de muchos años de trayectoria. 70% de las hernias son asintomáticas. ¿Qué significa? Que si agarras a 100 personas en la calle, les haces una resonancia magnética, en el 70 de esas personas van a tener alguna malformación, podemos decirle, alguna alteración estructural en su columna que podemos interpretar como una hernia de disco, abombamientos o cualquier alteración semejante que si tuviera dolor podrían estar diciéndole que es por eso. Entonces, la imagen no es proporcional al dolor, porque así como te estoy diciendo esto, también te confirmo que hay pacientes, personas con mucho dolor, que en una resonancia magnética no tienen hernia de disco. Entonces, la imagen no es proporcional al dolor. En el 80% del dolor musculoesquelético de columna hay participación miofacial. ¿eh? Recordemos el punto gatillo miofacial generando esa compresión neurovascular por algún tipo de sobrecarga que nos esté dando un dolor local e irradiado como parte de esa multicausalidad de lo que le está pasando a esa persona paciente cliente. Necesidad de cirugías, solo 5%. 5 a 10 en algunos casos. Mira, en este menor del 5 dice. Quédate con el 5. ¿Querés quedarte con el 10%? Aunque te quedes con el 20%, porque ahora te voy a dar algunos datos prácticos, la necesidad de cirugías es realmente menor, es ínfima. Y bueno, el dolor persistente, el dolor crónico, el dolor complejo, el dolor de nuestros consultantes es multicausal. A no ser, pero ahora vamos a ver esas excepciones, que haya tenido un proceso traumático que no va a llegar a nuestros consultorios, el dolor persistente es multicausal. Con estas consideraciones especiales, vamos a avanzar y hacer nuestro diagnóstico. Entonces, para tener en cuenta, ¿sí? El dolor miofacial suele iniciarse por sobrecargas, ¿sí? Lo que estábamos hablando de la segunda ley. El dolor miofacial suele iniciarse por una sobrecarga mecánica, aguda, mantenida o repetitiva. Básicamente es eso, ¿sí? Suele iniciar de forma insidiosa, a veces esa persona que te dice, hoy sentí el tirón,
pero tiene estas características de sobrecarga. Estuve haciendo algo, hice algo en particular y me empezó el dolor. El dolor miofacial o funcional mejora con el movimiento. Clave, fundamental. El dolor miofacial mejora con el movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta típica es, ¿cuándo le duele más? ¿Cuando descansa o cuando hace sus cosas normales en su actividad cotidiana? Y la respuesta en el 80, 90, 95% de los casos es, en realidad a mí me deja hacer las cosas, mi trabajo, las cosas de la casa o hasta entrenar. El dolor es después, cuando me acuesto, cuando estoy descansando. Esa característica es básica y fundamental. Ojo, a lo mejor les duele, haciendo sus actividades, entrenando, les duele, hasta tienen que tomar analgésicos, pero mejora, les deja, les permite seguir con su vida. Aunque sea un martirio, les permite seguir con su vida. El dolor miofacial siempre mejora con actividades de estiramiento, de elongación, del yoga, stretching. Siempre el dolor miofacial, como recordamos en la primera ley del punto gatillo, como el proceso es por una compresión neurovascular, siempre que hagamos algo que lleve a la fibra al extremo opuesto, en este caso al estiramiento, va a mejorar el dolor funcional o miofacial. Entonces, claramente, el dolor miofacial mejora con el movimiento. Vuelvo a repetirlo por lo importante que es. El dolor miofacial mejora con el movimiento. Peor en el descanso y o a la noche. Doctor, el dolor a mí no me deja dormir. ¿Sí? Me levanto, me tengo que levantar y hacer cosas, porque el dolor no me deja dormir. Dolor funcional, dolor miofacial, dolor inespecífico. Lo que te quiero decir, no es producto de una hernia de disco, aunque la tenga. De inicio progresivo o brusco por sobreesfuerzo. Importante, ¿sí? A veces sintieron el tirón, a veces se fue sumando. Antes me dolía poco, ahora me duele mucho. Inicio progresivo o por una sobrecarga muscular. Alivio temporal con técnicas de fisioterapia, de terapias manuales, de calor, de frío, de elongación, de masajes. Alivio, siempre alivia, porque cuando llevemos a esa fibra, la estiremos un poquito, va a generar una descompresión temporal de esos vasos y de esos ramilletes nerviosos. Entonces, importante, las 4 características del dolor funcional inespecífico o miofacial. Mejora con el movimiento, empeora con el descanso, es de inicio progresivo o por una sobrecarga y siempre genera alivio temporales las técnicas manuales de fisioterapia. Lo que vamos a tener en cuenta también son estas red flags, signos de alarma, ¿sí? Básicamente, escucha, cuando el dolor empieza por un traumatismo, no se te va a ocurrir no tener un diagnóstico, en este caso sí, diagnóstico complementario por el especialista, cuando el dolor inicia luego de un traumatismo, un accidente de tránsito, una caída en la vía pública, caída de altura de un trabajador que estaba en una escalera. Bueno, son signos de alarma. Y lo que ven abajo es cuando el dolor empeora con, por ejemplo, la caminata, ¿sí? Lo que llamamos en medicina impotencia funcional o claudicación intermitente. Cuando mi actividad me empeora, es un signo de alarma, ¿sí? Por ejemplo, el caso típico de la caminata con la claudicación intermitente, que es esto que, doctor, yo camino licenciado, yo camino 2, 3 cuadras y me tengo que sentar. Bueno, puede haber alguna patología vascular o ya un canal estrecho que se llama y no vamos a poder ayudarlo. No vamos a poder ayudarlo. En este caso,
A lo sumo, si es un canal estrecho, no vamos a poder ayudarlo, no va a pasar mucho más que eso. Si es una claudicación intermitente vascular, bueno, lo estamos poniendo en riesgo si seguimos haciendo cosas que no lo ayuden. En el caso de un traumatismo, bueno, es una situación grave y realmente podemos llegar a tener problemas, no solo nosotros, sino nuestro paciente cliente, si no es tratado adecuadamente a la brevedad posible. Entonces, advertencias importantes. Que el dolor empeore con la actividad, ¿sí? Con la actividad cotidiana o con el ejercicio, la caminata. El dolor empeora. ¿Yo necesito estar quieto? Bueno, red flags. Que el dolor sea permanente. ¿Cuándo le duele? Siempre, siempre. Más, o sea, hago o no hago, siempre, siempre el dolor está permanente. Red flag, qué sé yo. Es probable que no podamos ayudar al menos. No hay mejoría con el tratamiento apropiado, ¿sí? No hay mejoría. Con un buen tratamiento, si estamos hablando de dolor miofacial, un buen tratamiento son 3 sesiones. Si en 3 sesiones, no estoy diciendo que se cure, pero si en 3 sesiones no hay mejoría, red flag. Por lo menos derivar al personal adecuado. Pérdida de fuerza y sensibilidad en miembros. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si hablamos de pérdida, sobre todo de pérdida de fuerza, estamos hablando de que hay una disrupción en la inervación. Y si hay una falta o una ineficiente inervación, o sea, señal entre el sistema nervioso y el músculo, vamos a empezar a tener disminución de fuerza, disminución sarcopenia, disminución de las fibras musculares, del tamaño muscular, pérdida de masa muscular. Y eso es prácticamente irrecuperable. Entonces, si tenemos pérdida de fuerza porque hay desnervación, porque el pinzamiento o la radiculopatía es realmente severa y muy probablemente de origen discal, necesitamos que ese paciente sí o sí lo vea un especialista en columna. Sí o sí. Estaríamos hablando en este caso de ese 5 o 10% de situaciones que sí probablemente requieran resolución quirúrgica. Y la incontinencia de esfínteres es prácticamente como lo que te estaba diciendo de la pérdida de fuerza o de sensibilidad de miembros. Es una señal inequívoca de que el problema es discal. ¿Sí? Red flags, advertencias importantes. Y si no te quedó claro, te voy a dar advertencias muy importantes. La pérdida de fuerza, la pérdida de sensibilidad, la incontinencia en los esfínteres y que no tenga mejoría clínica en al menos 3 sesiones. Súper importante. ¿Para qué? Para hacer una derivación. O simplemente, ni siquiera hacer una derivación, ¿no? No tomar el caso. No tomar el caso porque estamos hablando de personas que no vamos a poder ayudar. Y no solo no vamos a poder ayudar, como te decía, en una claudicación intermitente de una caminata en un canal estrecho, donde no vamos a poder mejorar simplemente. Si nosotros tenemos una persona que está perdiendo fuerza, por ejemplo, en piernas, por una discopatía, y no es resuelta rápidamente, vamos a hacer que ese paciente prácticamente lo estamos condenando a no poder caminar más. Entonces, advertencias muy importantes, ¿sí? Red flags. Y en la práctica, entonces, vamos a la práctica. Vamos a hacer nuestro diagnóstico. Vamos a imaginarnos un paciente, un consultante que nos viene con un dolor lumbar. ¿Sí? Dolor lumbar típico. Principal causa de consulta al médico en el mundo. Anamnesis. Preguntamos, ¿desde cuándo? ¿Cómo empezó? ¿En qué momentos le duele más? ¿En qué momentos le duele menos? ¿Qué hace o qué hizo para mejorarse? ¿Cuánto dura la mejoría? Anamnesis, ¿sí? Pregunta. Información. Nosotros logramos hacer una anamnesis correcta y decidimos que seguramente, o por lo menos tenemos más del 90% de posibilidades de que esa persona se mejore con nuestro tratamiento. Entonces, le informamos. ¿Y qué le informamos? Básicamente desinformamos la creencia que ella trae. Porque es muy probable, como te decía,
que esa persona ya viene creyendo que está enfermo con esa hernia de disco si tuvo la mala suerte de hacerse un estudio complementario y la mala suerte de que vieran como hallazgo una hernia de disco. Entonces, nuestra información va intentando hacer que se desinforme de la información que ella traía. No quiero marearte, pero se entiende. Tenemos que informar de esto. Tenemos que mostrar este nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la evidencia. ¿Sí? Como te decía antes, te voy a dejar todas las investigaciones, todos los estudios, toda la bibliografía en la que yo me basé. Bueno, me baso en mi práctica profesional y para hacerte este pequeño taller. Entonces, tenemos la información adecuada y tenemos la autoridad para informar lo que le estamos diciendo. Querido paciente, su dolor es muy probable que sea funcional y nosotros haremos un tratamiento conservador, sin riesgo, y usted se va a mejorar. Entonces, anamnesis, información. Por supuesto, terapia. Aplicaremos la terapia correctiva más apropiada, la que uno considere mejor, más efectiva, más rápida, más práctica. Eso que están viendo ahí es miofácil, es un neuromodulador miofacial. Es lo que yo utilizo casi siempre para trabajar puntos gatillos. Lo que yo utilizo no es lo único que se puede utilizar, pero es lo que a mí me da hoy más resultado. Bueno, ¿y qué vamos a analizar? Vamos a analizar la evolución que tenga esa persona. ¿Cuánto? Como te decía antes, por lo menos 3 sesiones correctamente realizadas. Por lo menos 3 sesiones. Dependiendo la técnica que utilices, 3 sesiones se harán en una semana, en 2 semanas, en un mes. Pero son 3 sesiones realmente efectivas y evaluar qué está sucediendo con ese cuadro clínico. Y por supuesto, cambios en el estilo de vida. Siempre va a haber cambios, siempre va a haber que hacer cambios en el estilo de vida. Porque la mayoría de las lumbalgias, en la mayoría de las lumbalgias vamos, como tenemos una multicausalidad, nosotros no solo vamos a trabajar sobre el punto gatillo miofacial si es necesario, podemos abordarla desde la alimentación, desde el sedentarismo si ese paciente lo es, desde la sobrecarga, por ejemplo, cuando vemos que hay que la sobrecarga fue por un proceso repetitivo, tratar de identificar qué proceso es el que le produjo la sobrecarga para que lo intente hacer consciente y evitar. Entonces tenemos un montón de situaciones en las que podemos abordar, ¿sí? Pero básicamente el estilo de vida fundamental. El colchón. Yo creo que lo primero que dice y lo primero que te va a decir el paciente, el cliente, el consultante es que es el colchón, le va a echar la culpa al colchón. Yo creo que la industria de las colchonerías no funcionaría tanto si no fuera por el dolor lumbar. Pero bueno, básicamente, como yo les digo, a no ser que esté durmiendo sobre un resorte, nunca es la causa. Puede mejorar un buen colchón, pero nunca es la causa. Eviten enormes gastos y nos vamos a abocar en lo más importante en el trabajo de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, diagnóstico, anamnesis, información, tratamiento efectivo y evaluación de lo que está sucediendo y del cambio en el estilo de vida que necesita esta persona. Y en resumen, entonces, tenemos 2 posibilidades. En resumen, vamos a tener siempre 2 posibilidades. 3 sesiones o más, a veces menos, y tenemos un paciente feliz, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener un paciente que no mejoró. Y ahora bien, ¿y qué sucede? ¿Qué análisis podemos hacer? Bueno, que el paciente no mejore y que yo puedo interpretar según las técnicas que utilice, según la experiencia, que puede ser alrededor de un 20%, más o menos, pero yo creo que un 20% de nuestros pacientes, aún haciendo un diagnóstico certero,
teniendo la seguridad de que no es una radiculopatía por hernia de disco, vamos a tener un 20 más menos de fracaso. ¿Podemos llamarle fracaso? No lo sé. Que tiene que ver mucho también con el contexto, ¿no? Con las creencias. Muchas veces pasa que esa persona no hay cómo sacarle la idea de la enfermedad que supuestamente tiene con esa hernia de disco diagnosticada y que el médico le aseguró que lo va a estar esperando para operar. Entonces, a veces no logramos desarticular esa idea. Muchas veces es el estilo de vida que genera tanta irritación porque tiene, como ha tenido sedentarismo muy pronunciado, hay debilidad de la miofasia, hay una hipersensibilización central, que son estos pacientes que te pueden contar, yo empiezo algo, me va mejorando, pero después deja de funcionar. Son pacientes que tienen esta hipersensibilización central del dolor. Es muy difícil porque también hay que abordarlo desde la alimentación. Entonces, vamos a tener un porcentaje, sí o sí, aunque hayamos hecho bien el diagnóstico, aunque hayamos dado una buena información y aunque hayamos hecho un buen tratamiento, vamos a tener pacientes que no van a tener mejoría. Podemos estar frente a ese 5% que el problema principal es la hernia de disco y necesita cirugía. Pero en general son pacientes, bueno, que por otras cuestiones no mejoran. ¿Y qué pasa con esto? Nada. Si son pacientes que terminan operándose y luego de la cirugía les fue bien, pues maravilloso. Si tenemos, o mejor dicho, si nosotros tenemos en cuenta las red flags por las que necesita esa persona un tratamiento de otro tipo de manera urgente, no vamos a estar produciendo ningún daño. ¿Por qué? Porque si es la hernia de disco, seguirá ahí. Y te puedo asegurar que nuestro tratamiento, aunque no haya sido efectivo, mejoría siempre produjo. Porque le hablamos, porque le explicamos, porque intentamos hacer cambios en su estilo de vida. Entonces nunca vamos a estar haciendo daño. Lo único que tenemos que tener en cuenta son esas red flags, esas advertencias muy importantes como para no poner en riesgo la salud de los pacientes y en riesgo nuestra práctica profesional. Entonces, vamos con este curso al hueso, como decía al principio, básicamente, en términos concretos, te expliqué los mitos y las realidades, el dolor miofacial, las 4 leyes y cómo hacer un diagnóstico clínico y cómo iniciar nuestro tratamiento efectivo en un dolor de columna, sabiendo si es una hernia de disco o un dolor miofacial, ayudando de la mejor manera a nuestros pacientes, clientes, alumnos o consultantes, es una linda palabra, ¿sí? Como para abarcar toda la cantidad de personas que se nos pueden acercar. Gente querida, les voy a dejar la información que les había dicho sobre las investigaciones y sobre la bibliografía y un pequeño examen a manera de autoconocimiento. Y lo que te puedo asegurar es, aplica esta información en tu práctica y vas a tener muchísimos mejores resultados. Vas a trabajar con muchísimos mejores, con mucha más seguridad y realmente vas a poder ayudar muchísimo a las personas, ¿sí? Acordate, la información es parte fundamental del tratamiento, ¿sí? Yo creo que información y cambios en el estilo de vida sería lo importante que esa persona se tiene que llevar si queremos utilizar la palabra curación. Así que gracias por estar acá, fue un placer, me encantó eh, regurgitar todo este conocimiento, sobre todo práctico, que me ha llevado tantos años alcanzar. Así que espero que realmente te sirva muchísimo. Hasta cualquier momento.